Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a contar la historia de Francis Drake. El verdadero nombre de Ryder es Francis Drake, un capitán que se hizo famoso por ser un gran aventurero y comandante de flota. Era un hombre de hechos históricos, pero Drake aquí en Fate es una mujer. Esto es causado por el hecho de que nadie en su entorno vio a Drake como una mujer, de acuerdo a un marinero. No podemos llamarnos hombres si miramos al capitán como una mujer, o más bien, sería una grosería hacia ella. Ella fue una exploradora de renombre que se convirtió con éxito en la primera persona viva que circunnavegó el globo terráqueo. Un aspecto del mito de Drake es su barco, el Golden Hind. No solo era un buque insignia de la flota de Drake, sino que era visto como un símbolo de esperanza y fuente de milagros. Las hazañas que Golden Hind hizo posibles elevaron a Drake a un nivel similar al del rey Arturo. Se dice que ambos habitan Avalon, la ciudad de los muertos, que eventualmente regresarán para llevar Inglaterra a la gloria. Empecemos desde su nacimiento y su infancia. Francis Drake nació en Tavistock, Devon, y fue el mayor de los 12 hijos de Edmund Drake, granjero y predicador protestante. Debido a la persecución religiosa durante la Prayer Book Rebellion, la rebelión del libro de oración en 1549, la familia de Drake huyó de Devon a Kent. Allí el padre obtuvo una cita para ministrar a los hombres de la marina del rey. El padre de Drake lo puso como aprendiz de su vecino, el dueño de una barca usada para el comercio que transportaba mercancía a Francia. El capitán estaba tan satisfecho con la conducta del joven Drake que le legó la barca a Drake. Pero bueno, en su carrera como marino, a la edad de 13 años, Francis Drake se empleó como marinero en un barco mercantil y a los 20 era sobrecargo de un buque que frecuentaba los puertos de Vizcaya. Los primeros días de diciembre de 1567 se embarcó junto con su primo segundo John Hawkins en una expedición comandada por este que tenía por misión el comercio de esclavos. Pasaron por Cabo Verde, Guinea y San Jorge de la Mina, donde capturaron a 200 personas de raza negra. Cruzaron el Atlántico y llegaron a Dominica, Margarita y Borneo, donde vendieron a estos hombres con la intención de dirigirse hacia Cartagena de Indias. Una tormenta los desvió al Golfo de México y al tratar de tomar la fortaleza de San Juan de Ulúa fueron atacados y derrotados por una flota de escolta española. En el encuentro, los ingleses perdieron 2 barcos de su flota, viéndose obligados a retirarse. Llegarían a Inglaterra a finales de enero de 1569, tras un penoso viaje de regreso por falta de víveres. A pesar de existir una tregua formal entre las coronas de España y Inglaterra, durante aquella época los incidentes armados entre ambas potencias marítimas se volvían más violentos y frecuentes. Las incursiones de los ingleses en aguas virreinales peruanas durante el siglo XVI caen dentro del marco de las operaciones de Corso. La corona española consideraba a cualquier navegante que penetraba el Océano Pacífico como un pirata. Tras 2 viajes menores a las Indias Occidentales entre 1570 y 1571, en mayo de 1572 se embarcó nuevamente con la intención de atacar Nombre de Dios en el Istmo de Panamá, donde la flota española acostumbraba a aprovisionarse antes de cruzar el océano de regreso a la península ibérica. En julio de ese año, fracasó en su intento de apoderarse de la flota española, resultando herido. Permaneció en esa zona todo ese año y en 1573, aliado con el marino francés Guillermo Le Testu, capturó un convoy español cargado de oro y plata. Cuando Drake volvió a Inglaterra el 9 de agosto de 1573, los escasos 30 marinos que la acompañaban eran todos ricos de por vida. La reina Isabel I de Inglaterra, que patrocinaba a todos los piratas como él, también patrocinó todos sus eventos e incursiones, a pesar de que había firmado una tregua temporal con España, por lo que no reconocía oficialmente los actos de Drake, pero se beneficiaba de ellos. Iniciando su circunnavegación del mundo, con el éxito de la incursión del Istmo de Panamá en 1573, Isabel envió a Drake para iniciar una expedición contra los españoles a lo largo de la costa americana del Pacífico. Drake usó los planes de Sir Richard Grenville, que había recibido de la patente en 1574 de Isabel, que fue rescindido a un año más tarde después de las protestas de Felipe II de España. El 15 de noviembre de ese mismo año, zarpó hacia Plymouth, debiendo regresar a puerto por las malas condiciones climatológicas. Después de este gran revés, volvió a zarpar el 13 de diciembre a bordo del Pelican, con otros 4 barcos y 164 hombres. El 19 de enero de 1578, en la costa de Cabo Verde, capturó
un buque mercantil portugués. También retuvo a su capitán, un hombre con experiencia considerable navegando en aguas sudamericanas. A primeros de abril llegaron a la costa de Brasil, que bordearon hasta el Río de Plata. La flota de Drake sufrió un gran desgaste. Llegó a tierra en la sombría bahía de San Julián, en lo que hoy es Argentina. Fernando de Magallanes había llegado aquí medio siglo antes, donde mató a algunos amotinados. Los hombres de Drake vieron esqueletos desgastados y blanqueados en las sombrías orcas españolas. Siguiendo el ejemplo de Magallanes, Drake intentó y ejecutó a su propio amotinado. Se aprovisionaron en Puerto de San Julián, donde a falta de tripulantes abandonaron 2 de sus naves. Drake decidió permanecer el invierno en San Julián antes de intentar navegar el estrecho de Magallanes. A finales de agosto, acometieron la travesía del estrecho de Magallanes tras haber perdido todos sus barcos excepto el Pericán y varios hombres en distintos enfrentamientos con los indios. Como consecuencia del viaje, dio su nombre a lo que hoy se conoce mayoritariamente como Pasaje de Drake. A pesar de que Drake no navegó a través de esta ruta, sino del estrecho de Magallanes, y de que ya en 1525 el explorador español Francisco de Oces había descubierto este pasaje, que fue nombrado como Mar de Oces. En esta ruta rebautizó su barco como el Golden Hind. Antes de alcanzar las costas peruanas, Drake visitó la isla Mocha, donde fue malherido de un ataque indígena. Luego, el 5 de diciembre de 1578, saqueó el puerto de Valparaíso. 3 días después, el 8 de diciembre, salió hacia Coquimbo, pero las fuerzas de infantería y caballería venidas desde La Serena no lo permitieron. Entonces, a su paso por las costas del Virreinato de Perú, atacó numerosos navíos españoles. Luego continuó hacia el norte, siendo perseguido por la Armadilla de Toledo, hasta Paita, donde llegó el 10 de marzo de 1579. Entonces, el 16 de marzo de ese mismo año, ancló en la isla del Caño para recargar agua, provisiones y reparaciones hasta el 24 de marzo. Llegó al puerto de Huatulco el 6 de abril de 1579 y después a la bahía de San Francisco el 19 de junio del mismo año. Aquí fundó un puerto, reparó y aprovisionó sus naves e hizo relaciones con los nativos, reclamando el territorio en nombre de la corona inglesa, dándole el nombre de Nueva Albion. Desde allí navegó hacia el norte, buscando el paso del noreste para comunicarse el Pacífico con el Atlántico. Zarpando de la costa americana, Drake encaminó su rumbo hacia el oeste, llegando a las Islas Molucas, rodeó el Cabo de Buena Esperanza y alcanzó Sierra Leona en julio de 1580. El 26 de septiembre de ese mismo año, el Golden Hind arribó a Plymouth junto con una gran preciada carga de especias y riquezas capturadas por los españoles durante el trayecto. Sir Francis Drake, con un nuevo escudo, llevó 2 estrellas separadas por el mar. El lema pone Sir Parvis Magna. La grandeza nace de pequeños comienzos. Y la mano de las nubes, auxilio divino, con ayuda divina. De regreso a Inglaterra fue recibido con honores, aclamado como el primer inglés en cruzar el estrecho de Magallanes y dar la vuelta al mundo. El 4 de abril de 1581, en una ceremonia celebrada a bordo de su barco, el Golden Hind, atracado en el puerto de Deptford, fue nombrado caballero por Isabel I de Inglaterra en recompensa por sus servicios a la corona inglesa. El espaldazo lo dio un diplomático francés, Monsieur de Monchermut, quien negociaba la boda de Isabel con el duque Francisco de Anjou. Al conseguir que el diplomático francés participara en la ceremonia, Isabel ganaba el apoyo político implícito de los franceses para las acciones de Drake. Durante la era victoriana, imbuida del nacionalismo de la época, se afirmaba que Isabel había dado el espaldazo a Drake. A partir de ese momento, ostentaría el título de Sir, y en su escudo de armas acuñado la leyenda Sir Parvis Magna en alusión a sus orígenes humildes. Permaneció en tierra durante los siguientes años, siendo nombrado el alcalde de Plymouth y posteriormente miembro del Parlamento inglés. En 1585, como consecuencia de los constantes ataques de los corsarios ingleses a la flota española y del apoyo inglés a las Provincias Unidas de los Países Bajos, que en aquella época estaba enfrentada a España en la Guerra de los 80 años, se desataron las hostilidades entre Inglaterra y España, dando comienzo a la Guerra Anglo-Española. La guerra Isabel I encargó a Drake el mando de su escuadrón, con el encargo de atacar los territorios españoles en las Indias, por lo que, el 14 de septiembre de ese mismo año,
Drake zarpó de Plymouth al mando de una flota de 27 naves y 2000 hombres, para que amagara a las costas de España y cayera en definitiva sobre Lisboa. Al alcanzar la costa oeste de Galicia, saqueó las islas de Boyana y bloqueó la villa de Vigo. Ante este ataque, los vigueses, sin excepción de clases, sexos ni edades, acudieron a la defensa de su pueblo, que obligaron a subir a bordo las lanchas que habían echado al mar los ingleses, zarpando la escuadra de Drake de aquellas aguas dirigiéndose a las Islas Canarias. Rumbo a las Indias, desvalijó varias carabelas de La Palma y El Hierro y las islas de Cabo Verde, donde incendió Santiago. Cruzando el Atlántico, llegó a Dominica, que encontró poblado solo por indígenas, y desde ahí fue a la isla de San Cristóbal, donde no encontró ningún habitante. El 1 de marzo, habiendo tenido pocas bajas durante los enfrentamientos con los españoles, pero diezmados por la fiebre amarilla, zarparon de Cartagena con la intención de regresar a Inglaterra. El 27 de abril tocaron tierra en el Cabo de San Antonio, oeste de Cuba, y de ahí siguieron hacia la costa de Florida. El 28 de mayo remontaron el río San Agustín hasta llegar a la fortaleza española de San Agustín, que también incendiaron. En la isla Roanoke, hoy California del Norte, recogió a más de un centenar de colonos ingleses. La flota de Drake llegó a Portsmouth el 28 de julio de 1586. Entonces, en 1587, dirigió una campaña contra la flota que Felipe II estaba preparando para invadir Inglaterra. La flota de Drake atacó y sacó Cádiz, destruyendo a más de 30 barcos destinados a la Armada Invencible. Entonces volvió hacia Lisboa, donde amenazó a la flota del marqués de Santa Cruz Álvaro de Bazán sin llegar a atacarla, y virando hacia las Islas Azores, capturó la carraca de San Felipe, que procedente de las Indias venía cargada de riquezas. El éxito rotundo en la expedición de Drake retrasó un año más los planes españoles de invasión a Inglaterra. En agosto de 1588, la Armada Invencible española atacó Plymouth. Francis Drake, que ocupaba el cargo de vicealmirante de la flota inglesa, se destacó particularmente en la batalla, capturando entre otras la nave de Pedro de Valdés, comandante de la flota de Andalucía. Según una leyenda inglesa, Drake se encontraba jugando a los bolos en el momento en que recibió la noticia de la llegada de la flota española, pero en lugar de partir inmediatamente, decidió seguir el juego, diciendo: tenemos tiempo de acabar la partida, luego venceremos a los españoles. Al año siguiente del descalabro de la Armada Invencible, Inglaterra intentó aprovecharse del fracaso español, organizando la que posteriormente se ha conocido como la Invencible Inglesa, que curiosamente tuvo un destino tan desastroso como el de su precursora española, y marcaría el inicio del fin de la buena estrella del marino inglés. Los objetivos ingleses eran atacar y saquear las costas españolas y apoyar una insurrección en Portugal contra su rey Felipe II de España. Posteriormente tratarían de hacerse con alguna de las Islas Azores para disponer de una base permanente en el Atlántico. Drake atacó La Coruña, consiguiendo saquear una parte de la ciudad, pero siendo finalmente rechazado, destacando la figura de María Pita en la heroica defensa, y sufriendo los ingleses una pérdida de 1300 muertos y 4 naves. Además, también fracasó en iniciar la revuelta de los portugueses contra Felipe II y en ocupar algunas de las Islas Azores, viéndose obligado finalmente a batirse en retirada sin haber logrado ni uno solo de sus objetivos, y habiendo sufrido una tremenda pérdida de 12,000 hombres y 20 barcos. Quiso, sin embargo, cambiar tan amargada espina, y para no volver con las manos vacías y la moral de sus tropas hundida, hizo durante su vuelta una fugaz escala en las Rías Bajas gallegas, arrasando sin compasión durante 4 días. Tras abrirse una investigación en Inglaterra para tratar de esclarecer las causas del desastre, Drake, cuyo comportamiento fue duramente criticado por sus compañeros de armas, fue relegado al modesto puesto de comandante de defensas costeras de Plymouth, negándosele el mando de cualquier expedición naval durante los siguientes 6 años. En 1595, ante el mal cariz que la guerra estaba tomando para los intereses ingleses, Drake propuso a la reina Isabel una audaz operación contra la América española, que tenía como objetivo principal establecer una base inglesa permanente en Panamá, para desde allí poner en jaque los dominios españoles en el Caribe. Así, consiguió salir del obstacrismo en el que había caído tras el desastre de la Invencible Inglesa y se embarcó en una larga y desastrosa campaña, en la que sufrió varias derrotas consecutivas frente a fuerzas españoles muy inferiores. Trató de capturar un galeón en San Juan de Puerto Rico, pero los artilleros españoles del Castillo del Morro alcanzaron el puente de su barco, matando en el acto a 2 oficiales ingleses, aunque Drake sobrevivió. Poco después atacó de nuevo San Juan, volviendo a ser derrotado por 5 fragatas españolas al mando de
de don Pedro Telles de Guzmán. Tras sufrir una nueva derrota en Panamá frente a una minúscula fuerza de 120 hombres españoles a mediados de 1596, a los 53 años, cayó enfermo de disentería. El 28 del mismo mes murió frente a las costas de Portobelo, Panamá, después de haber hecho un testamento a favor de su sobrino Francis. El mando de la expedición quedó a cargo de Tomás Baskerville. A manera de entierro y por petición personal de Francis Drake, su cuerpo fue lanzado al mar en un ataúd lastrado. La flota inglesa sería de nuevo derrotada en Los Pinos por una escuadra española enviada para expulsarlos del Caribe. El saldo de la expedición, que además de la muerte de Drake también costó la vida de John Hawkins, sería de 3 buques capturados por los españoles, 17 buques hundidos, 2.500 muertos y 500 prisioneros. Entonces Drake murió, y aquí comienza su historia como espíritu heroico. En Fate Extra, ella es convocada por Shinji y es el primer Servant contra el que Hakuno pelea. Cuando realiza el contrato con Shinji, ella le dijo a su máster que estuviera preparado para ganar o perder y reírse de los malos momentos si es necesario. Ella se proclama a sí misma como una pistolera contratada y solo trabajará por el dinero que Shinji le dio. En el manga, Ryder luchó brevemente contra Gawain hasta que Kotomi Nikirei interfirió. Ella se encuentra por primera vez con Hakuno y su Servant cuando iban a recoger la primera llave en la arena. Luchó brevemente contra el Servant de Hakuno hasta que el Seraph intervino. Cuando Shinji hackeó la arena para un evento de búsqueda de tesoros, esperaba que esto mejorara la habilidad de saquear y satisfacer a Ryder sobre la falta de tesoros. En el ascensor, Shinji le sugirió a Hakuno que se rinda y trabaje con él. Sin embargo, Ryder cree que un juego fijo no se ajusta a su estilo. Finalmente, pierde contra el Servant de Hakuno y Shinji culpa a Ryder por su debilidad. Ella admite sus fallas y sugiere tranquilamente a Shinji que acepte su destino, ya que perdieron. Ella le recuerda a Shinji la conversación que tuvieron antes de contratar como Master y Servant. Ella le dijo que estuviera preparado, porque en los momentos finales de un villano son ridículamente miserables. Mientras se desvanece, forzó una sonrisa hacia Hakuno y esperó que se volvieran más fuertes. En Lassen Court, Ryder es encontrada por Hakuno y Saber en el bar de la ciudad oceánica, ubicada en el primer piso del Mar de los Siete Cielos, y Saber primero la confunde con un Master, ya que vestía con ropa informal. Ella le explica que los Masters en la ciudad se rindieron en la guerra del Santo Grial y vendieron a sus Servants para poder vivir pacíficamente. Después de que Saber dejó el bar, Ryder le preguntó a Hakuno si iba a vender a Saber, a lo que él responde preguntándole si podría cambiar su oro por barro solo para sobrevivir. Ella elogia su respuesta y comenta que todavía hay un Master como el que mantuvo a su Servant. En un flashback, Ryder derrota a un Servant astronauta y a su Master, calificándola a ella y a Shinji para ascender al segundo piso. En cambio, traumatizado por la muerte a la que había estado expuesto, Shinji decidió quedarse en el primer piso y crearlo como si fuera un paraíso. Asombrada, Ryder estuvo de acuerdo con esta idea. Después de inundar la ciudad, Shinji pide a Ryder que luche contra Hakuno y Saber. Ryder llega en el Golden Hind y abre fuego contra Saber, pero Ryder nota que como ella no había peleado en una batalla desde hace tiempo, sus habilidades y punterías están oxidadas. Saber finalmente cae al agua, pero Hakuno la salva y recupera su energía. Saber revela que ella descubrió que el verdadero nombre de Ryder es Francis Drake, por lo que Drake la felicita. Saber usa Imperial Privilege para tomar el control de un barco hundido y atravesar el Golden Hind con él. Cuando Saber aborda su nave y Drake intenta dispararle, pero sus armas se han quedado sin municiones y Saber la atraviesa. Mientras ella está desapareciendo, Drake le pide a Shinji que corte su contrato para que él no muera con ella, pero él se niega a abandonarla. Cuando Hakuno dice que ya no odia a Shinji, Drake le dice a Shinji que su culpabilidad por haber traicionado a su amigo ha desaparecido, pero Shinji responde que Hakuno no es su amigo. Ella le pregunta a Hakuno por qué quiere subir estos pisos, pero ella y Shinji mueren antes de que él pueda responder. Y para Fate Extella, Drake no tiene una aparición, pero está confirmado que va a salir en Fate Extella Link, así que esperemos que nos va a traer esta nueva entrega. Y eso sería todo. Si el video les gustó, denle like, comenten qué les pareció, compártanlo para que más gente se entere de estos videos. Te dejo mis Facebook y Twitter en la descripción y suscríbete, que es lo más importante. Nos vemos.